Sí, doctor. Ya, listo. A ver, arranquemos, pues, chicos. Hay unos temas pendientes. Doctor, disculpe, algunos de mis compañeros me dicen que por favor les acepte que no pueden entrar. Ya, veo a 3. Ya, ya los acepté. Bueno, entender un poco de anatomía de pulmón implica definir, pues, lo que son patrones. Ustedes saben muy bien de que el pulmón está conformado por alvéolos, tejido linfático, venas, arterias, bronquios y tejido conectivo. Entonces, cuando vamos a hablar, lo vamos a dividir en dos partes esto, ¿no? Patrón alveolar y patrón intersticial. 27. ¿Ya? Ahí tenemos algunas imágenes tomográficas de lo que Empezar. me veo mucha bulla, chicos, paguen sus micros. Entonces vamos a arrancar con lo que es patrón intersticial. Una representación de lo que es un bronquio, ¿no? Tenemos acá un bronquio principal y después los bronquiolos, se van acortando los diámetros y en ello formamos el bronquiolo, lóbulo secundario, ¿no? El lóbulo secundario contiene el bronquiolo, los alvéolos, bronquiolos respiratorios y bronquiolos terminales. Lo que es un acino, entonces está conformado por alvéolos y bronquiolos respiratorios. ¿No? Entonces, ¿qué es un lobulillo secundario? Es la unidad funcional más pequeña de la estructura pulmonar, ¿no? Y es funcional. Sus diámetros oscilan entre los 10 a 25 milímetros, o sea, 2.5 centímetros, y contiene alrededor de 10 a 12 acinos, ¿no? Con un rango entre 3 y 24. Entonces estamos hablando que es la unidad anatomofuncional más pequeña del pulmón, limitada por septos de tejido conectivo. Tiene una forma característica del lobulillo secundario, es una forma poliédrica. Consta de una arteriola central y un bronquiolo terminal, ¿no? Rodeados por septos de tejido conjuntivo que contienen a las venas y linfáticos, ¿no? ¿Cuáles son estos? El tejido conjuntivo, y por ahí pasa el azul, es la vena, y el tejido linfático es el verde. ¿Sí? Y cada uno de estos círculos representa los acinos. Como yo dije, entre 10 a 12 acinos. Entonces, ¿qué es lo que es un acino? Es la unidad estructural del pulmón distal al bronquiolo terminal. Contiene bronquiolos respiratorios, sacos alveolares y alvéolos. Sus diámetros oscilan entre los 6 a 10 milímetros. ¿No? ¿Qué es el intersticio? Entonces estamos hablando que está conformado por la unidad de fibra del tejido conectivo. Entonces tenemos septos interlobulares, paredes alveolares, espacios subpleurales, espacios peribroncovasculares y peribronquiales.
El intersticio, según Weibull, tenemos que está representado, pues, de forma axial por un tejido peribroncovascular. Tenemos también conformado por un tejido periférico que es subpleural y intralobular. Todos ellos van a formar un esqueleto de fibras continuas que sirven de apoyo al tejido parenquimal, para el tejido pulmonar. Entonces, más o menos a esto nos referimos que esta es la red, ¿no? Entonces, de la fibra del tejido conectivo, ¿no? Entonces, tenemos un tejido peribroncovascular. ¿Y cuál es? Es este. Estamos viendo un corte coronal, es una representación, obviamente, de un corte coronal de un pulmón derecho en este caso, y tenemos pues acá la representación de una estructura bronquial, y el tejido que está a su alrededor sería el tejido peribroncovascular. Lo que tenemos entre lobulillo y lobulillo se llamaría intersticio interlobular. Lo que tenemos dentro del lobulillo secundario sería intralobular. Y cuando está en la parte interna de un acino sería centrolobular. Ahora, como ya les dije, es como una tela de arañas. La parte que está adyacente a la pleura se llamaría subpleural. Ahí está, como les decía, toda esta imagen inferior nos referimos a intralobular. Lo que está pegado a la pleura, subpleural. Lo que está en medio del bronquiolo sería centralobular, y lo que rodea al bronquio en sus divisiones sería peribroncovascular. Entonces, avanzando un poco ya esa parte anatómica, hablamos de tomografía de alta resolución, ¿no? Cuando los cortes entre una imagen y otra imagen están muy pegaditas, y a eso le llamaríamos que los cortes están milimétricamente adyacentes unas a otras. Entonces, con un grosor de 1 a 1.5 milímetros de una imagen a la siguiente imagen, ¿me entiendes? A esa es tomografía de alta resolución. Entonces, el tecnólogo maneja algunos intervalos de grosores, algunos algoritmos de reconstrucción de alta frecuencia espacial, con un filtro para el hueso para que así no nos dé artefactos, y algunas características que se manipulan en el tomógrafo. Acá tenemos una tomografía de alta resolución. Estamos viendo pues el parénquima pulmonar en un corte axial, ¿no? Con sus respectivas características que poco a poco les voy a ir explicando. Entonces, teníamos esta representación anterior. Este es el pulmón derecho y el de acá es el pulmón izquierdo. Estas imágenes negras, por tomografía, todo lo que es negro es aire, ¿ok? Fuera del paciente, si ven negro, entonces es aire. Si tenemos acá aire puro, pues de los bronquios se va a ver negro. Igual de la misma manera se va a ver la tráquea, se va a ver el esófago. Entonces, siempre se va a ver en negro, ¿ya? Entonces, existen dos ventanas que se manipulan, son contrastes que utilizamos para ver mejor el parénquima pulmonar o para ver mejor la parte mediastinal. Entonces, cuando se ve mejor como esta y el parénquima se llama ventana parenquimal, ¿ya? Y obviamente en esta ventana el mediastino se va a ver blanco, para que lo sepan, ¿ya? Y después van a ver otra ventana donde el parénquima más bien es negro y el mediastino y las estructuras anatómicas se van a representar mejor, ¿ya? Entonces,
en este gráfico hablamos del pulmón derecho, con su división pues, de los bronquios principales, tenemos acá algunas características. Nosotros vemos acá el 1, que es el engrosamiento peribroncovascular, que es este es el bronquio, y el azul sería el engrosamiento. ¿Cómo lo relacionan? Si el vaso sanguíneo este tejido es más ancho que el vaso sanguíneo, entonces estaríamos frente a este engrosamiento, esto patológico, ¿ya? Normal, todos tenemos esas estructuras anatómicas, pero hablamos de un engrosamiento, pues cuando ya se notan. Lo normal es que no se noten este tejido que les estaba explicando anatómicamente. Es patológico cuando se dejan notar. Entonces, si se dejan notar, hay un engrosamiento adyacente al bronquio, entonces estaríamos hablando de un engrosamiento del intersticio peribroncovascular. ¿Ya? Cuando hablamos de una prominencia en el intersticio intralobular, estaríamos hablando, si este es el lobulillo secundario, y vamos a ver de que hay blanco, imágenes más densas, en realidad se llamaría densas, en el intersticio a nivel central del lobulillo secundario, entonces estamos frente a un engrosamiento intralobular. Otro, engrosamiento del intersticio subpleural. ¿Cuál es el subpleural? El que está adyacente a la pleura. Entonces, acá veríamos un engrosamiento subpleural. Después, bandas parenquimales, que nos representan, pues acá en el tiempo de COVID, vamos a ver algunas bandas parenquimales, que son imágenes que se van a proyectar paralelamente hacia el ilio, ¿ok? Las líneas subpleurales son estas, adyacente a la pleura, subpleurales. Hay un patrón destructivo del parénquima pulmonar, o sea, se destruye y se convierte en quistes. Estas imágenes quísticas tienen un patrón característico y se llamaría empanal de abejas, ¿ok? En cuanto a algunos patrones, ya les he explicado lo que es el intersticio, tenemos algunos patrones característicos de la patología intersticial. Arrancamos con patrón lineal. Estaríamos hablando de un engrosamiento del tabique interlobular, ya saben dónde está, por edema, fibrosis o alguna infiltración celular. El patrón lineal puede ser liso, nodular o irregular. Y acá vamos a encontrar algunas líneas, que son las líneas A, B y C. Ahí me faltó colocar la C. Entonces, acá tenemos otra, engrosamiento septal interlobular. Miren, este engrosamiento que nos deja representar muy bien el lobulillo secundario. En ambos pulmones, ¿ven? Este blanco es como si fueran los cocos de una pelota de fútbol, ¿no? O de básquet. Nos configura muy bien la figura poliédrica que ya les dije que mantiene estas imágenes, ¿no? Entonces, estamos hablando de opacidades lineales, perpendicular al contacto con la pleura lateral de las bases, a esa le llamaríamos las líneas B de Kerley. Se ve en diseminación linfática, en cáncer o edema pulmonar. Las líneas A de Kerley, situadas en los lóbulos superiores, es de diámetros superiores entre 2 a 6 centímetros de longitud y puede verse como finas líneas radiales orientados hacia el ilio. Cuando estamos hablando de estos patrones, estamos hablando de representaciones por radiografía, no por tomografía. ¿En qué circunstancia vamos a ver el patrón lineal? Vamos a encontrar en un desbalance hidrostático por causa cardiogénica, patología venosa pulmonar, neurogénica, disminución de la presión oncótica. También vemos esto por incremento de la permeabilidad celular en síndrome de distrés respiratorio agudo,
en la patología de sepsis, traumatismos, infecciones, gases o tóxicos. También vamos a apreciar esas líneas A, B o C en patologías como la linfangitis carcinomatosa, linfomas, leucemias, las neumonías, la fibrosis pulmonar, la quelogenopatías y infecciones. ¿Qué es lo que estamos apreciando acá en esta radiografía? Como ven, vamos a encontrar imágenes lineales, ¿no? Como vemos acá en este hemitórax izquierdo, que son perpendiculares hacia el ilio. En esta radiografía también vamos a apreciar unas imágenes lineales agrupadas en moderada cantidad paralelas al ilio pulmonar, ¿no? Llama la atención que es un ilio derecho prominente y otras opacidades intersticiales en la base del mismo lado. Si le hacemos un zoom a esa imagen, ¿qué es lo que estamos viendo? Como vemos acá, son imágenes largas y acá le estamos representando estas imágenes larguitas, ¿no? Estas son las líneas A de Kerley. Las A de Kerley son las más apicales y estas de acá que son hacia la base del pulmón serían la B de Kerley, ¿ya? Acá tenemos pues una imagen lineal, larga, gruesa, irregular. Acá vemos otras imágenes y estas pues se representan esta linfangitis carcinomatosa. Acá tenemos pues una tomografía. Como les he explicado, en esta tomografía estamos frente a una ventana parenquimal porque estamos viendo la representación del parénquima pulmonar adecuadamente y todo el mediastino y estructuras anatómicas alrededor se ve blanco, ¿ya? Recuerden siempre, si el parénquima se deja representar y todo el resto es blanco, entonces estamos frente a la ventana parenquimal, ¿ok? Porque, para que no se olviden, parenquimal, porque estamos hablando parénquima. Tenemos en esta tomografía, en este corte axial, ¿no? Axial significa que le estamos cortando como si fuera una rebanada a un jamón. En este corte axial estamos viendo, pues, de que en el ápice del pulmón derecho hay un marcado engrosamiento. ¿De qué era esto? El intersticio, ¿cuál? Interlobular, como si fueran los cocos de una pelota, ¿no? Entonces estamos viendo acá un marcado engrosamiento del intersticio interlobular sobre el ápice del pulmón derecho. En este mismo paciente estamos apreciando pues en forma comparativa del pulmón izquierdo que muestra este engrosamiento también sobre las bases, algunas bandas parenquimales y ok acá. Estamos apreciando en la región basal posterior del lóbulo inferior del pulmón derecho una imagen sólida de bordes irregulares espiculadas. Ven acá como la figurita. Y estas imágenes, cuando vean así como si fuera pues un erizo de mar, sospechen tanto en cualquier órgano que vean y sobre todo en pulmón que estamos tocando el tema, que nos encontramos frente a un proceso neoformativo, o sea, cáncer. Entonces, el cáncer está condicionándome un proceso que se llama linfangitis carcinomatosa, o sea, es la diseminación del cáncer por el sistema linfático. Y esto me condiciona un engrosamiento. Y es por eso que se ve todo el intersticio septal, acá hay un engrosamiento intralobular, y en una radiografía pues vamos a encontrar ese engrosamiento lineales, ya saben. Entonces hablamos de un engrosamiento intersticial peribroncovascular. ¿Y en cuáles se ven esos? En una linfangitis carcinomatosa también, en linfoma, leucemia, neumonía intersticial linfoidea, edema pulmonar y sarcoidosis. Esta es una representación del ilio izquierdo con un bronquio y una arteria adyacente. Entonces, esto es así deberían ver ustedes pues un pulmón normal. Están viendo el tejido conectivo, que es el mismo grosor que el bronquio. Entonces, no hay nada malo. Pero, ¿qué estamos apreciando en esta tomografía de siguiente? Que existe dos tipos pues de
presentaciones atípicas del tejido intersticial peribroncovascular. Estamos viendo una presentación tipo irregular, como si fuera imágenes puntiagudas, como cepilladas, se van a ver pues en el intersticio alrededor del bronquio. Hay otra forma, como si fueran a ver los nódulos, ¿no? Como si fueran nódulos. Entonces hay dos formas, dos nodulares y la otra irregular. En cuanto a la representación del gráfica, cómo se ve un bronquio y un vaso, ustedes van a ver acá que el bronquio, la luz que era así normalmente se va a estrechar y las paredes de ese bronquio se van a ver gruesas. ¿Ok? Y de esta forma irregular, ¿cómo se va a ver? De la misma manera, gruesas. Una bronquiectasia, ¿cuál es la diferencia? Me dirían, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Bueno, la bronquiectasia, en realidad, la diferencia es que miren este puntito que parece el anillo, el rubí, el diamante del anillo que ven acá, ¿no? Por acá en este negro se mete el dedo, ¿no? Y este sería el diamante. A esto se le llamaría el signo del anillo, la bronquiectasia. Pero ¿qué es lo que nos representa? Lo importante es saber de que el vaso no ha disminuido de grosor. Lo que pasa es que el bronquio ha aumentado de volumen, de diámetro. A eso le llamaríamos bronquiectasia, cuando aumenta el diámetro del bronquio y las paredes, ¿cómo están? Si se ven así normalmente, que son delgadas, acá como lo estamos viendo en la bronquiectasia, gruesas. Entonces, a eso le llamaríamos bronquiectasia. La diferencia de esta es que los dos miden igual. ¿Ok? En un engrosamiento peribroncovascular, miren acá. ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá un engrosamiento del intersticio alrededor del bronquio y le estamos viendo un engrosamiento irregular. ¿Y qué es lo que nos representa estas flechas que están acá en el pulmón izquierdo? Son tumoraciones. Entonces, el tumor nos desencadenó linfangitis carcinomatosa. Cosa contraria en la imagen, hace dos imágenes anteriores, donde les he explicado en ese caso, pues, de que alrededor de los tumores se veía la linfangitis, ¿no? En este caso, la linfangitis ha llegado a ambos lugares. ¿Ya? Entonces, miren cómo se ve bastante engrosado lo que rodea los bronquios y de una forma irregular. Miren lo irregulares que son. Además que este bronquio en esta tomografía axial inferior, estamos viendo de que los bronquios son irregulares también. Entonces, estos serían bronquiectasias. Entonces, opacidades lineales a manera de red. En la tomografía de alta resolución vamos a ver engrosamiento del intersticio intralobular, septal y subpleural. Vamos a ver un patrón reticular fino y también hay otro que es patrón reticular grueso, ¿no? El grueso se le llama panal de abejas. Recuerdan que les he dicho. ¿Y en qué consiste este patrón reticular grueso? Hablamos de destrucción parenquimal pulmonar con conversiones quísticas, ¿ok? Y su mayor compromiso es a nivel subpleural, basal y con distorsión de la arquitectura pulmonar. Entonces, fibrosis pulmonar, asbestosis, neumonías intersticiales, enfermedad de tejido conectivo, sarcoidosis, tireocistosis, linfangitis carcinomatosa, edema pulmonar, neumonía por micoplasma, neumocistis sarini, etcétera. Hacemos acá un paréntesis y qué es lo que estamos haciendo acá comparando dos radiografías, una normal y una patológica. Como ven, alrededor de los cilios ya se encuentra un engrosamiento del intersticio que tiene una configuración pues en gradiente apico-basal, lo van a encontrar más las bases por la presión hidrostática, ¿no? Entonces se va a engrosar más el intersticio peribroncovascular. ¿Qué es lo que llamamos también? Algunas imágenes lineales, como dije, las apicales serían las líneas A y las de las bases más perpendiculares serían las líneas B. Tenemos un corazón grande y a esto se le llamaría corazón velludo y es un signo patológico y nos encontraríamos ahorita
frente a la patología de cardiomegalia asociado al signo de congestión vascular. ¿Ok? Esa congestión vascular se llamaría edema pulmonar. ¿Qué es lo que tenemos acá? Igualmente de la misma manera, tenemos acá una opacidad que oblitera de forma moderada el pulmón derecho y además otras opacidades intersticiales reticulares finos difusas sobre la región basal izquierda. Entonces es un paciente que le han estado dando mucho líquido y se ha llenado de líquido el pulmón derecho y de forma parcial con representación intersticial en la base izquierda. Entonces a este paciente lo dializan, le sacan el líquido y nuevamente le sacan una radiografía y se van a dar cuenta que toda esta opacidad desaparece casi inmediatamente. Hay una enfermedad que se llama histiocytosis de célula en Langerhans. Entonces consiste en un engrosamiento difuso del intersticio peribroncovascular, intralobular, septal, subpleural, entonces de forma difusa. ¿Okay? Como vemos acá es un pulmón blanco y miren cómo se ve acá todo blanco el pulmón. Entonces todo el intersticio está engrosado bastante. En esta radiografía, para que nunca se olviden, chicos, ¿qué es lo que significa fibrosis pulmonar? Fibrosis pulmonar consiste en un engrosamiento intersticial de todos los intersticios a predominio periférico, o sea, subpleural, y con una gradiente de ubicación basal apical, o sea, de una forma inversa. Primero aparece en las bases y poco a poco va a ir ascendiendo periféricamente en los pulmones, como ven acá, más denso es en la base y más radiopaca, y de forma radiopaca y en gradiente del lado más periférico. Entonces, ¿qué vemos acá? Una distorsión de la arquitectura pulmonar con algunas conversiones quísticas aéreas. A esto le llamaríamos fibrosis pulmonar. Y compensatoriamente los pulmones no comprometidos se van a ver más negros. ¿Por qué? Si se ven más negros los pulmones, en una radiografía nos representa aire, es aire que está incrementado. Entonces, es una forma compensatoria la radiolucidez de los lóbulos no comprometidos. Miren, en esta radiografía estamos viendo unas imágenes radiolúcidas, redondeadas, con unas paredes medianamente definidas y otras de diámetros menores en la región basal paracardíaca izquierda. En moderada cantidad, a esto se le llamaría síndrome de panal de Vigas. Entonces, ¿cómo se reconoce el intersticio intralobular por tomografía? Entonces, ¿qué corte es este? Es un corte axial, ¿no? Está cortado como una jamonada, ¿no? Para que sepan. Tenemos, ¿qué ventana es esta? Parenquimal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de parenquima y todo el resto, el mediastino y todo el resto se va a ver blanco. Entonces, ventana parenquimal, un corte axial, y estamos representando en la región Cuando el Maynard posterior sale ahí un emocionado. engrosamiento subpleural como esta e intralobular como esta, ¿no? Miren una fibrosis pulmonar, cómo se ve, unas opacidades que distorsionan el parénquima habitual con algunas conversiones quísticas y con distribución ascendente, o sea, de abajo para arriba, de forma periféricas en ambos lados. Tiene áreas de atrapamiento aéreo de forma compensatoria. El ilio izquierdo está prominente, como ven. Estas dos imágenes son imágenes, hasta que se acostumbren, yo le voy diciendo así ya. Es una tomografía de tórax, en ambos casos, corte axial, en ventana parenquimal, como ven, se define destrucción del parénquima pulmonar de forma significativa a predominio periférico, porque como ven más es afuera que aquí en medio, ¿no? Más predominio periférico de forma significativa
en ambas bases, ¿no? Entonces ahí estas conversiones quísticas, como ven ahí múltiples, se llamaría panalización. Y esto se ve en qué enfermedad, EPID, ¿no? En las enfermedades intersticiales idiopáticas, ¿no? EPID. Entonces, patrón retículo nodular. Estamos pasando ya a otro patrón. Entonces, es la suma de opacidades curvilíneas, lineales y depósitos nodulares del intersticio. La causa más frecuente es sarcoidosis, granuloma eosinofílico, alveolitis alérgica extrínseca, neumoconiosis, neumonitis y linfangitis carcinomatosa. ¿Ya? Entonces, como ven acá, en las regiones basales a predominio izquierdo, vamos a ver unas opacidades como unas redes de pescar fino, y estamos viendo acá pues algunas imágenes redonditas superpuestas. Ahí la vamos a ver mejor, ¿ya? Como unos puntitos, 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 son unas imágenes micronodulares, ¿no? Entonces, es un patrón retículo, porque estamos hablando como si fuera un enmarañado, y unos puntitos, 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 retículo nodulillar. Miren, lo vamos a ver la tomografía en este paciente que le hemos visto la radiografía, y vamos a ver pues marcado engrosamiento, miren acá, de la cisura, del intersticio interlobular, tenemos del intersticio peribroncovascular, tenemos también otras opacidades o densidades subpleurales, y eso nos traduce, ¿no? Entonces hablamos de micronodulares cuando son menores de 3 milímetros, nunca se olviden. Nodulares es de 3 milímetros a 3 centímetros, y masas son cuando son mayor de 3 centímetros, ¿ya? Miren, estos pulmones son como un patrón enmarañado, fino, y puntos, puntos por todos lados. Miren, por todos lados hay estos puntos, de forma masiva. Miren esta radiografía y van a ver todos estos puntos, casi su totalidad, ¿no? Ahora vamos a otro patrón. Patrón micronodular. El anterior era retículo nodular. ¿En qué consistía? En que eran la suma de dos patrones. Ahora es propiamente micronodular. ¿Y en quiénes se ve? Lo más frecuente en nuestro medio: tuberculosis miliar, diseminación endobraquial de un cáncer, tumor de tiroides, riñón, melanoma, neumoconiosis, histoplasmosis, infección viral, sarcoidosis, meloidosis y neumonía por hipersensibilidad. ¿Ok? Bueno, chicos, les voy a dar otro enlace, ya acaba, ¿ya?